Miren nada más. Me llamo Mafer. Tengo 38 años y vivo aquí en la Ciudad de México, nuestra capital, que es una maravilla, pero que también guarda sus cicatrices. Esta historia que les voy a contar hoy. ¡Ay! Esta historia es un nudo en la garganta que aún insiste en apretar de vez en cuando, pero también un grito de libertad, un desahogo que necesitaba hacer. Es mi travesía, con todos los errores y aciertos, y sé que, si estás aquí escuchándome ahora, quizás esta historia también toque alguna fibra dentro de ti, algún recuerdo, alguna herida. Si te gusta, si sientes que de alguna forma esta historia te ayuda o te hace pensar, pícale al botón de suscribirte. ¿Sale? Ayúdame a seguir compartiendo estas verdades que la vida nos enseña, estas lecciones que solo la experiencia, a veces, logra grabarnos en el alma de una manera que jamás olvidamos. De verdad quiero que te quedes hasta el final, porque el mensaje que traigo es poderoso y sé que te va a tocar de alguna forma. Conocí a El Chema en el trabajo, en una empresa grande de tecnología donde yo era gerente de proyectos. Yo era ambiciosa, enfocada, y me sentía plena con mi vida profesional. Él era de esos que te llenan los ojos, ¿sabes? De esos hombres que llegan e iluminan el ambiente, que tienen un magnetismo natural. Tenía una sonrisa fácil que parecía desarmar a cualquiera, una forma de hablar que te envolvía por completo, y una postura tan segura que parecía llenar cualquier espacio vacío. Yo, en ese entonces, estaba en una etapa de mi vida donde mi carrera era mi foco principal. Mi rutina era ajetreada, llena de reuniones, entregas a toda prisa, viajes de negocios frecuentes, y la idea de un romance, menos aún en el trabajo, ni se me pasaba por la cabeza. Estaba satisfecha con mi independencia, con la libertad de tomar mis propias decisiones, de ir y venir sin tener que rendirle cuentas a nadie. Pero el destino, o la falta de juicio, tenía otros planes para mí, y él se presentó en forma de El Chema, con su encanto irresistible y sus promesas seductoras. Quiero dejar claro aquí que estaba completamente equivocada y que jamás, nunca en mi vida, imaginé que algún día viviría una relación con un hombre casado, pero pagué el precio por creer que con él sería diferente. Empezó con pequeñas atenciones, casi imperceptibles al principio, pero que se fueron haciendo más frecuentes e intencionales. Un café en mi escritorio cuando llegaba temprano, un cumplido discreto sobre mi presentación en una junta, una mirada que se demoraba un poco más, que me hacía sentir un escalofrío en la espalda, una electricidad diferente en el aire. ¿Sabes esa atención que a veces nos hace falta en la vida, incluso cuando ni nos damos cuenta de que la sentimos? Esa que nos hace sentir vistas, notadas, importantes, especiales, como si fuéramos el centro del universo de alguien. Pues sí, él era un maestro en eso. Me sentía flotando, como si fuera la única mujer en el mundo que él realmente veía, la única que importaba. Tenía una forma de escucharme que me hacía sentir que cada palabra que yo decía era la más importante del universo, que mis pensamientos y sentimientos eran valiosos para él. Y la peor parte, la parte que más me persigue hasta hoy, es que yo lo sabía. Sabía, en el fondo de mi alma, que él era casado. Esa información flotaba sobre nosotros como una nube oscura, pero yo elegía ignorarla. Al principio, intenté resistirme con todas mis fuerzas. Me decía a mí misma, con la voz de la razón sonando casi como un susurro lejano, ahogado por el ruido de las emociones. Mafer, no te metas en esto. Esto no es para ti. Esto va a traer problemas. Esto no está bien. Tenía principios, valores, y sabía que no quería ser la persona que destruiría una familia, que le causaría dolor a otra mujer. Pero la voz de la razón parecía tan débil, tan sin fuerza, comparada con lo que él me ofrecía. Él hablaba, con una dulzura que parecía la más pura sinceridad, con un tono de voz que rayaba en la desesperación, que su matrimonio estaba terminado, que era solo de fachada, ¿sabes? Que él y su esposa vivían como hermanos, que ya no había pasión, ni intimidad, ni alegría entre ellos, y que solo permanecía en esa unión por sus hijos, para no traumatizar a los niños con una separación. ¡Ah, los hijos! Esa excusa clásica, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Cuántas mujeres ya cayeron en esa trampa? Y yo,
con la ingenuidad de quien quería desesperadamente creer en lo mejor, de quien estaba sedienta de una gran historia de amor. Absorbía cada palabra, cada promesa vacía, cada juramento. Me decía que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido, que yo tenía una luz especial que su esposa no tenía, que yo lo entendía como nadie, que yo lo completaba de una forma que nadie más podría. ¿Y mi ego? ¡Ay! Mi ego se inflaba con cada mentira, con cada frase hecha, con cada juramento de amor eterno. Me sentía especial, única, la mujer que finalmente traería la felicidad a su vida, la salvadora. ¡Qué estupidez la mía! ¡Qué vanidad ciega! Nos engañamos de una manera que solo el dolor más profundo, nos enseña a desengañarnos. Nos ilusionamos con la idea de ser la salvadora de alguien, sin darnos cuenta de que, en realidad, nos estamos hundiendo en un mar de ilusiones y convirtiéndonos en parte de una historia de sufrimiento. Los encuentros empezaron discretos, casi por casualidad, en lugares escondidos, después del trabajo, a horas descabelladas. Un café rápido antes de ir a casa, un almuerzo en un restaurante más apartado, una cita en el coche en un estacionamiento desierto al final de la tarde, con la adrenalina latiendo en las venas. Cada mensaje de texto, cada llamada, era un secreto compartido, una aventura prohibida que, en mi cabeza distorsionada de aquel tiempo, parecía emocionante, casi una película romántica secreta. Vivía en una adrenalina constante, con miedo de ser descubierta, pero al mismo tiempo adicta a la emoción de lo prohibido, a la idea de ser la otra. Ignoraba por completo el impacto de mis acciones en la vida de su esposa. Para mí, ella era una figura distante, casi abstracta, una mujer que no lograba hacer feliz a su marido y que por eso él estaba buscando la felicidad en otro lugar, conmigo. Me convencí de que estaba salvando a El Chema de un matrimonio infeliz, de que yo era la solución a sus problemas, la mujer que lo haría feliz. ¡Qué estupidez la mía! ¡Qué arrogancia pensar que yo podría ser la llave de la felicidad de alguien, sin considerar las consecuencias para otras vidas, para otras familias! Recuerdo una vez que me llamó de madrugada, con la voz entrecortada, casi llorando, diciendo que estaba infeliz, que no aguantaba más la situación en casa, que se sentía asfixiado, atrapado, sin aire. Sentí lástima, una lástima profunda que me invadió. Ese sentimiento de pobrecito me dominó, y me vi en el papel de salvadora, de puerto seguro, de mujer que traería paz a su vida tumultuosa. Él lloraba por teléfono, hablaba de que soñaba con una vida a mi lado, una vida de verdad, sin mentiras, sin secretos, sin el peso de ese matrimonio. Y yo, tonta, con el corazón blando, le creía. Le creía a las promesas de un futuro feliz, de una casa solo nuestra, de un amor sin ataduras, sin las cargas del pasado, sin los fantasmas de una relación fallida. Era como si mi mente hubiera creado una burbuja, donde solo existíamos él y yo, y el resto del mundo, la cruel realidad, estaba afuera, muy lejos, incapaz de tocarnos, de alcanzarnos. Pero la verdad es que la realidad nunca está lejos, siempre toca a la puerta, y cuando lo hace, generalmente lo hace con fuerza. Y en mi caso, golpeó con la fuerza de un tsunami, devastando todo lo que yo creía que era real, que era mío, que era seguro. Nos encontramos mucho en historias como esta, ¿verdad? Nos vemos en situaciones que, desde afuera, parecen tan obvias, tan llenas de alertas, de señales claras de peligro, pero cuando estamos dentro del torbellino, no vemos ni a un palmo de distancia. Es como si un velo cayera sobre nuestros ojos, un velo de ilusión, de deseo, de carencia, y solo el dolor de la verdad, el dolor más agudo y real, fuera capaz de arrancarlo, forzándonos a ver la realidad desnuda y cruda, sin filtros ni fantasías. Por eso, quiero pedirte un favor. Si te está gustando esta historia, si te está haciendo pensar, si te trajo alguna reflexión, ayúdame a llegar a más mujeres. Suscríbete al canal y quédate por aquí, porque lo que viene a continuación te hará reflexionar aún más sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que pueden traer, tanto para nosotras como para los demás. Sigue viendo, porque esta historia apenas comienza y las lecciones son aún más profundas y transformadoras.
¿sabes? Yo creía que estaba viviendo un romance de película, de esos que desafían las convenciones y terminan con un final feliz. Era todo tan intenso, tan secreto, tan lleno de adrenalina, que esa misma emoción me impedía ver la trampa en la que me estaba metiendo. Vivía en un estado constante de alerta, con el celular siempre a la mano, esperando el siguiente mensaje, la siguiente llamada de él, la siguiente oportunidad de encontrarnos. Cada encuentro, por más rápido que fuera, era un alivio, una confirmación de que él aún me quería, que yo era la elegida. Me aferré a esa idea, a esa ilusión de que éramos almas gemelas separadas por un matrimonio infeliz, por una vida que ya no les pertenecía. Me convencía de que éramos víctimas de las circunstancias y no los arquitectos de nuestra propia confusión, de nuestra propia red de mentiras. Quería tanto que aquello fuera real, que esa pasión prohibida se convirtiera en un amor permitido, que cerré los ojos a todas las banderas rojas, a todas las señales de alerta que la vida, insistentemente, me mostraba. Pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Es como un río que, por más que se intente represar, por más que se construyan barreras, en algún momento se desborda e inunda todo. Y, en nuestro caso, la verdad llegó en forma de una llamada telefónica. No fue un grito, ni un enfrentamiento público espectacular, como vemos en las novelas. Fue algo mucho más doloroso e íntimo. Fue en la voz entrecortada y llena de dolor de su esposa, Rosa Isela. Sí, Rosa Isela. Era una tarde de martes. Yo estaba en el trabajo, atendiendo a un cliente por teléfono, cuando mi celular personal sonó con un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó, una premonición quizás. Cuando escuché la voz del otro lado de la línea, mi corazón se disparó, un frío helado recorrió mi espalda y el sudor empezó a escurrir por mis manos. Ni siquiera sabía qué decir. Me quedé en shock, paralizada, con la respiración atrapada en la garganta, sin poder formular una sola palabra. Ella no gritó, no insultó, como quizás yo esperaba o como quizás yo merecía. Su voz era un susurro, casi un lamento, pero cada palabra era un puñal afilado, clavándose profundamente en mi conciencia, en mi alma. «¿Sabes quién soy, verdad?», dijo, la voz casi inaudible, pero cargada de un dolor tan palpable que podía sentirlo a través del teléfono, como si su dolor me estuviera invadiendo. Solo podía mover la cabeza, aunque sabía que no podía verme. Mis manos temblaban incontrolablemente y el sudor frío me escurría por la frente, empañando mi visión. «Soy la esposa de El Chema, y sé lo de ustedes dos». El suelo desapareció debajo de mis pies. La oficina, antes tan familiar y segura, pareció girar a mi alrededor, las paredes cerrándose sobre mí. Quería esconderme, desaparecer, que la tierra me tragara en ese mismo instante. La vergüenza me invadió de una forma que nunca había sentido antes. Una vergüenza que no era solo por ser descubierta, sino por haber causado tanto dolor, tanta humillación a alguien, a una mujer que ni siquiera conocía de cerca, pero cuyo dolor ahora se volvía real para mí. Rosa Isela me contó que lo había descubierto todo, los mensajes que él olvidó en el celular, las excusas baratas para sus ausencias, los regalos extraños que ella encontraba, el olor de un perfume diferente en su ropa. Ella había juntado los pedazos, uno por uno, como una detective que busca la verdad detrás de cada mentira. Y la verdad, cuando fue revelada, era cruel, devastadora. Me dijo, con una tristeza profunda, que yo estaba siendo engañada, así como ella lo fue por años, que el Chema era un maestro en manipular, en prometer lo que no podía cumplir, en hacer que las mujeres creyeran en sus fantasías, en sus cuentos de hadas particulares. Y lo peor, me alertó: vas a sufrir lo mismo que yo. Él no cambia. Te va a hacer exactamente lo que me hizo a mí. Ese tipo de hombre no cambia, Maffer, solo cambia de víctima. No quise creer. Me convencí de que era diferente, que nuestro amor era más grande, más fuerte, único, especial, que lo que él sentía por mí era de verdad, un amor genuino y profundo, y que lo que sentía por ella ya había muerto hace mucho tiempo. Todavía estaba atrapada en mi burbuja de ilusión, intentando desesperadamente protegerla,
intentando mantener viva la fantasía. El enfrentamiento con Rosa Isela fue devastador para mí, una experiencia humillante y dolorosa, pero imagino que para ella debe haber sido el peor dolor del mundo, la culminación de años de mentiras y desconfianzas. Sentí, en ese momento, el peso de mis elecciones, el impacto de mis acciones en la vida de una familia. Allí, escuché el dolor de una mujer real y no de una figura abstracta. Entendí un poco del sufrimiento que yo había causado y un nudo se apretó en mi pecho, quitándome el aire. Pero mi vanidad, mi deseo de ganar, de ser la elegida, de tener a el Chema solo para mí, aún hablaba más fuerte que la empatía, que la decencia. Él, claro, negó todo a Rosa Isela al principio. Creó una narrativa de que yo era una obsesionada, una compañera de trabajo que lo perseguía, una loca. Pero las pruebas estaban ahí, en las conversaciones de texto, en los correos electrónicos, en las fotos que ella había encontrado. No había dónde escapar. Su mentira tenía patas cortas y, finalmente, se cansaron de correr. El divorcio de ellos llegó después de algunos meses de muchas peleas, muchas discusiones, mucha humillación pública. Fue un proceso largo y doloroso para ambos lados, y yo lo vi desde la barrera, sintiéndome una intrusa, una metida, y al mismo tiempo la esperanza de un nuevo comienzo para mí. Y aún así, me aferraba a la idea de que, al final, estaríamos juntos, que nuestro amor superaría todo, que seríamos felices para siempre. Y así fue. Después de mucho alboroto, mucho llanto, mucho sufrimiento para Rosa Isela y sus hijos, el Chema finalmente se separó de ella y vino a vivir conmigo en un departamento que rentamos juntos. Me sentía la reina del mambo, ¿sabes? Creía que había ganado la batalla, que mi amor había triunfado, que nuestra historia, por fin, sería feliz y estable, que viviríamos ese amor de película que él tanto prometía, lejos de cualquier sombra. Creía que Rosa Isela era el problema, y que ahora, sin ella, todo sería perfecto, que seríamos libres para amar sin culpa. ¡Qué engaño! ¡Qué ingenuidad la mía! Los primeros meses fueron una verdadera luna de miel. Él era atento, presente, me daba cariño, flores todos los días, hacía planes para el futuro. Recuerdo paseos por la Alameda Central, cenas románticas a la luz de las velas, risas largas y despreocupadas que parecían llenar el vacío que antes existía. Me sentía segura, amada, finalmente feliz, como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. Pensaba, ¿ves? Rosa Isela estaba equivocada. Él me ama de verdad. Estamos hechos el uno para el otro. Estaba tan ciega por la ilusión que yo misma creé, que no veía las señales, las pequeñas grietas que ya empezaban a aparecer en nuestra perfecta fachada. Ignoraba el hecho de que un amor construido sobre el dolor de otra persona, sobre la mentira y la deslealtad, rara vez florece de verdad. Olvidamos que la base de una relación sana es la verdad, la lealtad, el respeto mutuo, y no la mentira, la traición y el sufrimiento ajeno. Esta parte de mi historia me llena de vergüenza, confieso, es la parte más difícil de contar, pero es una parte necesaria para el aprendizaje, para mi propia sanación. Necesitamos ver nuestros errores de frente, ¿verdad? Reconocerlos, entenderlos, para que podamos crecer y no repetirlos. Y esta fue mi mayor lección. La felicidad genuina no se construye sobre los escombros de la vida de otra persona, sobre la desgracia ajena. Si te estás identificando con alguna parte de esta travesía, si sentiste el dolor que yo sentí, o conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia. Hay mucho más por venir, y en cada parte, una nueva capa de aprendizaje, una nueva lección de vida que puede ayudarte. No te lo pierdas. Créanlo o no, la luna de miel se acabó. Y rápido. Apenas habíamos firmado los papeles de nuestro matrimonio. Sí, él se casó conmigo, me prometió el mundo de nuevo, me convenció de que yo era la mujer de su vida, que jamás me haría sufrir, que nuestra historia sería diferente, que seríamos un puerto seguro el uno para el otro. Y el Chema empezó a cambiar. Era sutil al principio, ¿sabes? Casi imperceptible para quien no estuviera buscando las señales. Una mirada diferente, un brillo en los ojos que antes era para mí y ahora se desviaba,
Una respuesta cortante, un tono de voz que antes era dulce y cariñoso, y ahora sonaba impaciente, casi grosero. Empezó con pequeñas críticas, una aquí y otra allá, sobre mi forma de cocinar que no era como la de su mamá, sobre mi ropa que le parecía vieja o sin chiste, sobre mi forma de hablar que lo irritaba, sobre mis opiniones que no tenían sentido. De repente, la Maffer que él tanto elogiaba, que decía ser diferente, especial, única, ya no era lo suficientemente buena. Me sentía disminuida, insuficiente, como si nunca estuviera a la altura de lo que él esperaba de mí, como si necesitara esforzarme constantemente para ser perfecta a sus ojos, para merecer su amor. Y lo peor, usaba las mismas frases, las mismas miradas de desaprobación, las mismas expresiones de aburrimiento que usaba para describir a su exesposa, Rosa Isela. Era escalofriante, un eco macabro del pasado, un fantasma que parecía haber venido a atormentarme. Las ausencias comenzaron. Primero, unas horas extras en el trabajo, con la excusa de proyectos urgentes, entregas a toda prisa o reuniones de última hora que no podían posponerse. Luego, reuniones que se extendían hasta la madrugada, con la excusa de problemas inesperados que solo él, el genio, podría resolver. Por último, llegaron los viajes urgentes de trabajo, que duraban días, y apenas me llamaba, apenas respondía mis mensajes, decía que estaba muy ocupado. Y yo, que antes era la mujer que lo entendía, que no hacía preguntas, que le daba espacio, ahora me veía reclamándole, desconfiada, con el corazón apretado de angustia y de un miedo irracional, exactamente como Rosa Isela había hecho con él, como él mismo me contaba en sus confesiones sobre el matrimonio anterior. Estaba viviendo su profecía. Aquello que ella me advirtió, con dolor y rabia, con lágrimas en los ojos, se estaba cumpliendo en mi propia piel, en mi propia vida. Yo era la esposa, y él, el Chema, estaba repitiendo el mismo patrón de infidelidad, de mentiras, de manipulación, ahora conmigo. La ironía era cruel, el dolor, profundo, y la humillación, insoportable. Sentía una vergüenza inmensa, una mezcla de rabia por él y un arrepentimiento amargo por mí misma. Me sentía atrapada, asfixiada, acorralada en una red que yo misma ayudé a tejer. Las excusas eran las mismas, predecibles, repetitivas, casi un guión. Estrés en el trabajo, presión del jefe, preocupaciones con los hijos de su primer matrimonio, que exigían su atención y su tiempo. Y yo intentaba creer, intentaba convencerme de que era solo una etapa, que él estaba estresado, que era solo cuestión de tiempo hasta que todo volviera a la normalidad, a esa luna de miel que duró tan poco. Pero mi corazón ya lo sabía, mi alma ya gritaba, ese nudo en la garganta que sentía cada vez que llegaba tarde o me daba una respuesta evasiva, ese frío en el estómago, era el presagio de algo mucho mayor, algo que yo ya conocía muy bien y que no quería admitir. Y la verdad salió a la luz, de nuevo, no de una vez, como un rayo que lo ilumina todo, sino en pedacitos dolorosos, como astillas de un cristal roto que perforan la piel. Un mensaje de texto que él olvidó abierto en la computadora, con una conversación íntima con una compañera de trabajo. Un perfume diferente en su ropa, un olor dulce y empalagoso que no era el mío y que me daba náuseas. Una cuenta en la tarjeta de crédito con gastos en un lugar donde no debía estar. Un motel en un barrio apartado, lejos de nuestros caminos habituales. La primera vez que lo confronté con una prueba concreta, con el corazón destrozado y la voz entrecortada, él lo negó. Negó con la misma vehemencia, con la misma teatralidad que negó a Rosa Isela. Me llamó loca, celosa, posesiva. Dijo que yo estaba viendo cosas donde no existían, que yo estaba creando problemas. Intentó invertir la situación, hacerme sentir culpable por desconfiar de él, por echar a perder nuestra relación con mis inseguridades y delirios. Me sentí humillada, disminuida, como si mi dolor no tuviera valor, como si mis sentimientos fueran solo fruto de mi imaginación. Pero yo ya no era la misma mujer de antes. La ingenuidad había dado paso a una cicatriz profunda, y la intuición de una mujer no se equivoca, especialmente cuando ya fue herida una vez y conoce las señales.
y la mía gritaba que algo andaba muy mal, que la historia se estaba repitiendo. Empecé a investigar, a buscar más pruebas, a juntar los fragmentos de mi matrimonio que se estaban deshaciendo ante mis ojos, revelando una imagen cada vez más sombría, y lo que encontré fue devastador. 1, 2, 3, 4. Fueron varias las mujeres con las que me engañó. Mujeres diferentes, en contextos diferentes, pero el patrón era el mismo. La mentira, el secreto, la infidelidad. Y cada descubrimiento era un golpe en el estómago, una puñalada en el corazón, un pedazo de mi alma que se desprendía y volaba lejos. Lloré, lloré mucho, como nunca había llorado antes. Lloré de rabia por haber sido engañada de nuevo, por haber caído en la misma trampa, por haberme entregado a un hombre que no valía la pena. Lloré de tristeza por mi propia estupidez, por mi ingenuidad que me llevó a creer en un amor que era una farsa. Lloré de desilusión por haber creído que nuestra historia sería diferente, especial. Pero, sobre todo, lloré de culpa. Con cada nuevo descubrimiento, la voz de Rosa Isela resonaba en mi cabeza, clara y profética. Vas a sufrir lo mismo que yo. Él no cambia. Y ella tenía razón. La profecía se había cumplido, de forma cruel y dolorosa. Estaba viviendo el infierno que yo ayudé a crear, el dolor que yo, de cierta forma, había iniciado. El dolor de ser traicionada es insoportable, pero el dolor de ser traicionada por un hombre que robaste de otra mujer, que creíste que era tuyo, es un tipo de castigo silencioso, una punición que te consume por dentro, que te hace cuestionar tu propio carácter, tu moral, tu dignidad. Era como si la vida me estuviera dando una lección cruel, un espejo para que yo viera el reflejo de mis propias acciones, y la imagen era devastadora. Es un recordatorio fuerte, ¿verdad? Que las elecciones que hacemos hoy pueden resonar en el futuro, y que no podemos construir nuestra felicidad sobre el dolor de otra persona, sobre los escombros de la vida ajena. La cosecha es inevitable y puede ser amarga. Si te estás identificando con esta historia, si sentiste el dolor que yo sentí, o conoces a alguien que necesita escuchar esto, ayúdame a esparcir este mensaje, a alertar a otras mujeres que pueden estar cayendo en la misma trampa. Suscríbete al canal, mira hasta el final, y comparte con tus amigas, con tu red de apoyo, con las mujeres de tu vida. Juntas, somos más fuertes, y podemos protegernos de estas trampas que la vida nos presenta, que el destino nos pone. Quédate conmigo para la próxima parte. El dolor se profundizará, pero la fuerza para el cambio también nacerá. Un nuevo camino comenzará a revelarse. El dolor de los descubrimientos, de las verdades desnudas y crudas que se revelaban, me lanzó a una realidad que yo, por mucho tiempo, me negué a ver, a encarar de frente. Era como si, de repente, una venda pesada, densa y ciega, hubiera caído de mis ojos, revelando un escenario de mentiras e ilusiones que yo había construido cuidadosamente para mí misma. Estaba viviendo una pesadilla, y lo peor es que había sido la cómplice silenciosa de mi propia ruina. Ese hombre, el Chema, que un día me sedujo con promesas vacías, con cariño excesivo y una atención que parecía ser la respuesta a todas mis carencias más profundas, era el mismo que ahora me traicionaba descaradamente, me manipulaba sin pudor, me disminuía en cada oportunidad y me hacía sentir la mujer más insignificante del mundo. Me había prometido un puerto seguro, un amor para toda la vida, pero me entregó un mar revuelto de incertidumbres, de desconfianzas y de dolores incalculables. Y la peor parte de todo esto, la que más me consumía, es que me sentía culpable por cada migaja de este sufrimiento. Recuerdo pasar noches en vela, el insomnio consumiéndome implacablemente, rumiando cada paso, cada decisión equivocada que me llevó hasta allí, hasta ese abismo de desilusión. La imagen de Rosa Isela, su exesposa, con la voz entrecortada y el rostro cansado que imaginé tantas veces, me venía a la mente todo el tiempo, atormentándome. Sentía su dolor, sentía el peso inmenso de haber ayudado a destruir su familia, de haber sido, aunque inconscientemente, una pieza en ese juego cruel de sufrimiento. Esa culpa me carcomía por dentro, como un ácido invisible que quema el alma,
que destruye la paz. Me sentía una persona horrible, indigna de ser feliz, de encontrar la paz, de tener un amor verdadero. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan ingenua, tan egoísta al punto de ignorar el sufrimiento ajeno? Me cuestionaba a cada instante, en un ciclo vicioso de autodepreciación, de autoflagelación. ¿Cómo pude creer en un hombre que demostraba tan claramente ser incapaz de lealtad, de sinceridad, de un compromiso real? ¿Cómo pude dejarme llevar por palabras bonitas y por promesas de un futuro que nunca existiría, ignorando los hechos, los indicios, mi propia intuición? Recuerdo una tarde lluviosa, sentada en la sala de nuestro departamento, la misma sala que un día soñé con decorar con tanto cariño y esperanza, y sentí un vacío inmenso, una ausencia que dolía físicamente. Miré las fotos de nuestro matrimonio, los recuerdos que, en ese momento, me parecían tan falsos, tan forjados, tan vacíos, y me di cuenta de que había construido mi felicidad sobre una base podrida, llena de mentiras y dolor, una fundación que se estaba desmoronando con cada nuevo descubrimiento, con cada nueva mentira desenmascarada. El arrepentimiento era una carga pesada, un peso que cargaba sobre mis hombros todo el tiempo, encorvándome bajo su peso. Me arrepentía amargamente de haber ignorado las señales, las advertencias de mi propio cuerpo, de mi propia intuición que me gritaban. Me arrepentía de haber creído en las promesas vacías, en los «te amo» que no significaban nada, de haber normalizado los abusos y las traiciones, de haber aceptado menos de lo que merecía, menos de lo que soñaba para mi vida. Sí, abusos. Porque la manipulación, las mentiras constantes, la desvalorización de mi persona, la minimización de mis sentimientos, la anulación de mi voz, todo eso son formas perversas de abuso emocional. Y yo estaba atrapada en ese ciclo vicioso, sintiéndome cada vez más débil, más insignificante, más invisible a mis propios ojos. Perdí mi alegría de vivir, mi espontaneidad, mi brillo, mi esencia. Me convertí en una sombra de quien era, una mujer que vivía para complacer a un hombre que nunca estaría satisfecho, que nunca me daría lo que necesitaba. El miedo a quedarme sola, a empezar de cero, a enfrentar el juicio de los demás, lo que dirían de mí, me paralizaba, me mantenía atrapada en esa prisión invisible, construida por mis propias manos. Pero, al mismo tiempo, con cada nueva traición descubierta, con cada nueva mentira desenmascarada que rasgaba el velo de mi ilusión, un clic sucedía dentro de mí. Era como si mi alma, cansada de tanto sufrir, de tanto humillarse, de tanto disminuirse, empezara a gritar por un «ya basta», por una liberación que parecía imposible. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. No podía conformarme con una vida de migajas, de sufrimiento continuo, de incertidumbres. Merecía más. Merecía un amor de verdad, un amor basado en la confianza y el respeto mutuo, en la reciprocidad, en la lealtad, y no en el dolor y la mentira. Rosa Isela, con su dolor y sus palabras de alerta que resonaban en mi mente, me sirvió de espejo. Me estaba viendo en ella, reviviendo lo que ella había vivido, sintiendo su dolor. Y eso, por más que me asustara profundamente, también me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Era como si su dolor, ahora mi dolor, fuera la ignición para mi propia revolución, para mi propio despertar. El dolor, por cruel que sea, puede ser una gran maestra, ¿verdad? Nos empuja al cambio, nos fuerza a mirar hacia adentro, a nuestras heridas más profundas y a reconocer lo que ya no nos sirve, lo que necesita ser dejado atrás, lo que necesita ser curado. Nos pule, nos transforma, nos hace emerger más fuertes, más resilientes, más sabias. Esta fase de mi vida fue un clavado profundo en mi propia oscuridad, un periodo de tinieblas y desesperación. Pero fue allí, en el fondo del pozo, donde empecé a ver una pequeña luz, un rayo de esperanza que me indicaba un nuevo camino. Si esta historia te está tocando, si te está haciendo pensar sobre tus propias elecciones, sobre las relaciones en las que te encuentras, ayúdame a llevar este mensaje a más mujeres, para que puedan aprender de mi experiencia y evitar el dolor que yo viví. Suscríbete al canal y quédate por aquí. Hay mucho más por venir
y en cada capítulo una nueva perspectiva, una nueva fuerza, un nuevo aprendizaje que puede ayudarte a transformar tu propia vida. La decisión de separarme de El Chema no fue fácil, fue una de las más difíciles y aterradoras de mi vida. Fue una batalla interna, una guerra librada dentro de mi propia alma, entre el miedo paralizante a lo desconocido y el deseo desesperado y urgente de libertad. Sabía, en el fondo de mi ser, que mi vida no podía seguir así. No podía continuar en ese ciclo de mentiras y dolores, pero la perspectiva de empezar de cero, de enfrentar el mundo sola nuevamente, era aterradora, me dejaba sin aliento. Recuerdo una noche en que él llegó tarde, ya pasaba de la medianoche, con el olor de un perfume femenino que no era el mío, y me dijo, con la mayor naturalidad y un tono de voz cansado y disimulado, que había tenido un problema en el trabajo, que la reunión se extendió más de lo previsto y que él casi no logró regresar a casa. En ese momento, mientras él hablaba, lo supe. No era solo una desconfianza, ya no era una sospecha vaga que me rondaba. Era una certeza que me invadió, que vibraba en cada célula de mi cuerpo, que me arrebataba. Lo miré y ya no vi al hombre que un día amé, que me hizo tantas promesas. Vi solo a un extraño, un mentiroso contumaz, alguien que me disminuía, me engañaba y me lastimaba profunda y repetidamente. La máscara había caído por completo, y lo que quedaba era una figura fría, distante y asombrosamente familiar. Al día siguiente, reuní todo el valor que ni siquiera sabía que tenía. Con la voz temblorosa, pero la mente finalmente decidida y el corazón apretado, lo encaré y le dije, de forma tranquila y firme, que ya no podía más, que quería el divorcio, que quería mi vida de vuelta. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado, roto solo por el sonido de mi propio corazón latiendo fuerte en el pecho, como un tambor. Él, claro, reaccionó con sorpresa, como si yo hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Después vino la rabia. Intentó manipularme, hacerme sentir culpable. Dijo que yo estaba siendo ingrata, que me arrepentiría amargamente de mi decisión, que no encontraría otro hombre como él, que me quedaría sola e infeliz. Usó las mismas tácticas de siempre, el mismo discurso ensayado que yo ya había escuchado otras veces, y que, en otros tiempos, me habría hecho retroceder, me habría hecho dudar. Pero, por primera vez, sus palabras ya no tenían el mismo efecto en mí. Era como si hubiera creado una armadura invisible, un escudo protector para mi alma, que sus palabras ya no podían perforar. El dolor era grande, sí, era insoportable, pero la certeza de que estaba haciendo lo correcto, lo único que me quedaba para salvarme, era mayor, mucho mayor que cualquier miedo o amenaza que él pudiera lanzarme. El proceso de separación fue un verdadero relajo, una batalla judicial y emocional agotadora. Él dificultó todo lo que pudo. Intentó presionarme financieramente, cortando el acceso a las cuentas bancarias, amenazando con dejarme sin nada, humillarme públicamente. Intentó manipularme emocionalmente, llamando a mi familia, a mis amigos, inventando historias absurdas sobre mi comportamiento desequilibrado, intentando aislarme, hacerme parecer la loca de la historia. Hablaba mal de mí con sus amigos y con su familia. Esparcía chismes y mentiras sobre mí en los lugares que frecuentábamos. Me sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera desnuda en la plaza pública, con todos mis defectos expuestos, con mi intimidad violada. Pero tuve el apoyo incondicional de algunas amigas leales y de mi hermana, que fueron como ángeles en mi vida. Me tendieron la mano y me dieron fuerza cuando más lo necesité, cuando creía que no podría seguir. Me recordaban constantemente mi valor, mi dignidad, mi fuerza interior, y eso fue fundamental, crucial para que no me rindiera. Necesitamos una red de apoyo en esos momentos, ¿verdad? Mujeres que nos entiendan, que nos apoyen, que nos levanten cuando pensamos en rendirnos, que nos recuerden quiénes somos realmente y cuánto merecemos ser felices. Me mudé a un departamento pequeño, pero acogedor, en un barrio más tranquilo de la Ciudad de México, lejos de los recuerdos y de la energía pesada del antiguo hogar. Recuerdo la sensación de entrar en ese espacio vacío, solo con algunas maletas y pocos muebles que pude rescatar. Era aterrador,
La soledad me abrazaba fuerte, el silencio era ensordecedor, pero al mismo tiempo era liberador. Era mi rincón, mi refugio, mi santuario, donde podría, finalmente, empezar a reconstruirme, a reencontrarme, a sanarme. El primer día, me senté en el suelo de la sala vacía y lloré. Lloré por todo lo que perdí, por las ilusiones que se deshicieron en polvo, por los años de vida que sentía que había tirado por la borda, por el dolor que causé a Rosa y Cela y sus hijos. Pero también lloré de alivio, alivio por estar libre, por haber dado el primer paso hacia mi propia felicidad, hacia mi propia paz, hacia mi propia vida. Era un llanto de desahogo, de luto por un ciclo que terminaba, pero también un llanto de renacimiento, de esperanza por un nuevo comienzo. No fue fácil, de ninguna manera. La adaptación fue un desafío diario. Las noches eran solitarias, el silencio me parecía ensordecedor, y la incertidumbre del futuro me atormentaba cada amanecer, con preguntas sobre lo que vendría después. Pero cada pequeña victoria, cada día que lograba pasar sin llorar, cada vez que lograba levantarme de la cama con un propósito, con una sonrisa, era una celebración. Empecé a cuidarme, a reconectarme con las cosas que me gustaban hacer antes de la relación, pequeños placeres que había dejado de lado durante los años de abuso y negligencia. Volví a caminar por el Parque México en La Condesa, a leer mis libros favoritos, a ir al cine sola, cosas simples que me hacían bien. Nos perdemos tanto en una relación tóxica, ¿verdad? Nos anulamos, nos disminuimos, olvidamos quiénes somos realmente, qué nos hace vibrar, qué nos hace sonreír, qué nos hace sentir vivas. Esta jornada de reinicio está llena de desafíos, de obstáculos que parecen insuperables, pero también de descubrimientos maravillosos sobre nuestra propia resiliencia y fuerza interior que ni imaginábamos tener. Si estás pensando en dar ese paso, o si ya lo diste y estás en medio de tu propia reconstrucción, sabe que no estás sola. Cuenta con nuestro canal para darte fuerza, para inspirarte, para mostrarte que es posible. Suscríbete para seguir acompañando estas historias de superación y para encontrar el apoyo que mereces, que todas merecemos. No te rindas contigo misma. Tu felicidad es tu prioridad. Los primeros meses sola fueron una mezcla de sentimientos intensos, una verdadera montaña rusa emocional. La soledad que pesaba, me abrazaba en noches frías y silenciosas, me hacía sentir un vacío que no sabía cómo llenar. Pero, al mismo tiempo, esa soledad venía acompañada por una euforia creciente, una sensación de libertad que nunca había experimentado de forma tan plena. Soledad por las noches vacías, por la ausencia de una rutina compartida, por el silencio que antes estaba lleno de discusiones, de mentiras, y ahora, por la falta de una voz que me disminuía, pero euforia por la libertad de ser yo misma, por la sensación de que yo era, finalmente, la dueña de mi tiempo, de mis elecciones, de mi vida. Nadie me reclamaba, nadie me criticaba, nadie me manipulaba. Era una paz que no sentía hacía mucho tiempo, una paz que me permitía respirar hondo y por primera vez en años escucharme de verdad, escuchar mi propia voz interior que había sido ahogada por tanto tiempo. Empecé a redescubrirme, a desenterrar a la Maffer que había sido sepultada bajo capas de rencor, de desvalorización, de culpa y de tristeza. Recordé mi pasión por la jardinería, que había abandonado por completo durante los años de relación con el Chema. Compré algunas plantitas, preparé la tierra en macetas en la pequeña azotea de mi departamento en la Roma y pasaba horas allí, cuidando mis plantas, sintiendo la tierra en las manos, observando el verde brotar y las flores abrirse, viendo la vida desarrollarse bajo mis cuidados. Aquello me traía una paz inexplicable, una conexión con la naturaleza que era pura y genuina, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Era un bálsamo para mi alma herida, un recordatorio de que la vida, incluso después de las tempestades, siempre encuentra una forma de florecer. Y entonces decidí que era hora de buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia. Hablar con una profesional, una psicóloga experimentada, fue un punto de inflexión en mi recuperación. Ella me ayudó a entender los patrones de comportamiento de El Chema,
las trampas emocionales en las que había caído y, más importante, me hizo ver que la culpa no era solo mía, que fui víctima de manipulación y abuso psicológico, sí, y que no era la única responsable de esa situación, y que era crucial perdonarme a mí misma por haberme permitido pasar por aquello, por haber tardado tanto en salir de esa situación tóxica. El perdón, primero a mí misma, por haberme abandonado y desvalorizado, y luego a él, no para olvidar lo que hizo, sino para liberarme del peso del resentimiento y de la rabia que me tenían atrapada. No necesitamos cargar el peso del error del otro para siempre, ¿verdad? Merecemos ser libres de esa carga. Merecemos seguir adelante, ligeras. Volví a estudiar. Siempre tuve ganas de aprender un nuevo idioma, el español, y finalmente tuve tiempo y energía para ello. Las clases me daban un nuevo propósito, una nueva red de contactos, personas que no conocían mi pasado, que me veían solo como la Maffer curiosa y dedicada, sedienta de conocimiento. Me sentía más viva, más curiosa, más interesada en el mundo, en nuevas culturas, en nuevos conocimientos. Y con cada pequeña conquista, con cada palabra nueva que aprendía, mi autoestima se iba levantando, ladrillo a ladrillo, como un edificio que se reconstruye después de un terremoto. La Maffer que se encogía y se sentía disminuida, que vivía en la sombra, estaba dando paso a una Maffer más fuerte, más segura de sí misma, más empoderada, que sabía su valor y ya no se callaba. Aprendemos que el verdadero amor no exige mentiras o sufrimiento de terceros, no exige sacrificios imposibles o la anulación de quienes somos, que el verdadero amor es ligero, es recíproco, se construye en la verdad, en el respeto, en la admiración mutua y en la libertad de ser quien eres. Todavía no he encontrado un nuevo amor romántico, y ni siquiera lo estoy buscando activamente. Estoy enfocada en construir mi propia felicidad, mi propia paz, mi propio camino. Me estoy dedicando a mí, a mi vida, a mis sueños, y cada día siento que estoy más cerca de ser la mujer que siempre quise ser, la mujer que merezco ser. Una mujer completa en sí misma, con sus virtudes y sus cicatrices, pero que se ama por encima de todo. Esta etapa de mi vida me enseñó mucho sobre el autocuidado, sobre la importancia de ponerme en primer lugar, de nutrir mi propia alma y de amarme incondicionalmente. Y quiero que tú también sientas esa fuerza, esa capacidad de florecer después de la tormenta, de levantarte y de encontrar tu propia luz. Si estás en un proceso de sanación, de reinicio, de reencuentro contigo misma, dímelo en los comentarios. Comparte tu experiencia. Y no te olvides de suscribirte al canal para más historias como esta, para más inspiración y para formar parte de nuestra comunidad de mujeres fuertes y resilientes. Juntas somos más fuertes. El tiempo para mí fue el mayor maestro. Es un maestro silencioso, pero que enseña las lecciones más profundas y duraderas. Con el paso de los días, las semanas, los meses, las heridas fueron cicatrizando, y la densa niebla de la rabia y el arrepentimiento que me cegaba comenzó a disiparse, dando lugar a una comprensión más amplia, más humana, más empática de lo que había vivido. Aprendí sobre responsabilidad emocional, sobre el peso de nuestras elecciones, sobre cómo cada acción tiene una consecuencia, no solo para nosotras, sino para todos a nuestro alrededor, como una onda que se propaga. Y, más que nada, aprendí sobre empatía. Me puse en el lugar de Rosa Isela, la exesposa de El Chema, y entendí, de una forma mucho más profunda y palpable, el sufrimiento que ella sintió, el dolor de una traición, la decepción de tener un matrimonio deshecho por una tercera persona, la angustia de ver a su familia desintegrarse, a sus hijos traumatizados por una separación dolorosa y llena de mentiras. Yo viví eso en carne propia, sentí lo que ella sintió, y sé lo mucho que duele, lo mucho que carcome por dentro, lo mucho que destruye la autoestima y la confianza. Recuerdo un día, mirando el mar y pensando en Rosa Isela, deseando que ella hubiera encontrado la paz que yo empecé a encontrar, que ella se hubiera levantado. Me di cuenta de que ella también era una víctima, así como yo lo fui, de un hombre que no podía ser leal a nadie, ni a sí mismo,
un hombre que parecía disfrutar manipulando y engañando. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento rabia por el Chema. La rabia se disipó como humo, dio paso a un sentimiento más complejo, de lástima y de distancia emocional. Siento lástima por un hombre que es incapaz de amar de verdad, de ser leal, de construir algo sólido y duradero. Lástima por un hombre que repite los mismos errores, las mismas mentiras, lastimándose a sí mismo y a todos a su alrededor, en un ciclo vicioso que parece no tener fin para él, una prisión que él mismo construyó. Y siento una gratitud inmensa por haber salido de ese ciclo vicioso, por haber tenido el valor de liberarme y de empezar de nuevo, de permitirme ser feliz sin él. Fue una liberación, un respiro de aire puro después de tanto tiempo sumergida en un mar de toxicidad. Y es por eso que hoy hablo abiertamente sobre mi historia. Quiero alertar a otras mujeres. Quiero compartir mi experiencia para que ellas no pasen por lo que yo pasé, para que no cometan los mismos errores, para que no se ilusionen con las mismas promesas vacías y los mismos discursos seductores. No vale la pena involucrarse con hombres comprometidos. Por más que él diga que el matrimonio está acabado, que es infeliz, que tú eres la mujer de su vida, que se va a separar pronto, huye. Huye porque el dolor que puedes causar a la otra mujer y el dolor que sentirás cuando el ciclo se repita contigo, cuando tú seas la esposa traicionada, es un precio muy alto que pagar. La cuenta llega, y generalmente es muy salada, con intereses de sufrimiento y arrepentimiento. El verdadero amor no exige mentiras, no se construye en secretos, no se alimenta de ilusiones y no prospera en el dolor de terceros. El verdadero amor es transparente, es leal, es puro, es ligero, es recíproco. Y tú mereces un amor así. Mereces a alguien que te elija de verdad, que te ame de verdad, que te respete de verdad, que te valore por quien eres, sin juegos, sin segundas intenciones, sin necesidad de esconder la relación. No aceptes menos que eso. No te conformes con migajas de atención y promesas vacías que nunca se concretan. Tu dignidad, tu paz, tu salud mental, tu autoestima, todo eso es más importante que cualquier relación tóxica, que cualquier promesa vacía, que cualquier miedo al futuro o a lo que los demás piensen. Es fundamental preservar nuestra propia dignidad y no perpetuar el sufrimiento de otras mujeres. La unión entre nosotras, mujeres, es lo que nos hace más fuertes, más resilientes, más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Necesitamos protegernos, apoyarnos, alertarnos, compartir nuestras experiencias para que ninguna de nosotras caiga en las mismas trampas, para que podamos aprender unas de otras. Porque juntas podemos romper con esos ciclos de dolor, de abuso, y construir un futuro más justo, más libre y más feliz para todas nosotras. Somos una fuerza, y esa fuerza está en nuestra unión, en nuestra capacidad de acogernos. Sé que esta historia puede haber tocado heridas, puede haber traído a la luz recuerdos dolorosos, pero la intención es que sea un faro, una alerta, una mano tendida para quien la necesita. Si estás pasando por algo parecido, o conoces a alguien que necesita este mensaje de fuerza y alerta, comparte este video y suscríbete al canal para que podamos continuar esta conversación, para que podamos construir una comunidad de apoyo y fuerza donde todas nos sintamos seguras para compartir y aprender. Tu presencia es muy importante aquí. Cada día que pasa, siento que la Mafer de hoy es mucho más fuerte, más madura e infinitamente más feliz que aquella que se involucró con el Chema. El dolor de la separación, de las traiciones, de la culpa que me carcomía por tanto tiempo, todo eso me transformó de una forma profunda e irreversible. Me hizo ver mi valor inestimable, mi capacidad de empezar de cero, de reinventarme, de florecer nuevamente, incluso después de una tormenta devastadora. Hoy me siento completa, plena en mí misma, con mi propia compañía. Mi felicidad no depende de un hombre, de una relación, de una validación externa que nunca fue mía. Viene de adentro, de mi paz mental, de mi autocuidado, de mi fe en la vida y en mí misma. Es una felicidad genuina que nadie puede quitarme, porque está construida sobre una base sólida de autoconocimiento y amor propio.
Para ti, mujer que me escuchas ahora, que quizás estás pasando por una situación difícil, por una relación abusiva, por una traición, o que ya pasó y está en el camino de la sanación, quiero decirte, desde el fondo de mi corazón, no estás sola. El dolor es real, la culpa puede ser abrumadora, la vergüenza puede intentar paralizarte, pero la libertad y la felicidad también son reales, y están esperándote, listas para abrazarte, para acogerte. No tengas miedo de empezar de nuevo. No tengas miedo de liberarte de lo que te lastima, de lo que te disminuye, de lo que te impide ser quien naciste para ser, de brillar. Mereces mucho más que migajas de amor y respeto, mucho más que el dolor de una traición. Confía en tu intuición. Escucha tu voz interior, esa que siempre te dice la verdad, aunque intentes silenciarla. Y sobre todo, priorízate. Tu dignidad, tu paz, tu salud mental, tu autoestima. Todo eso es más importante que cualquier relación tóxica, que cualquier promesa vacía, que cualquier miedo al futuro o a lo que los demás piensen. Busca ayuda, busca apoyo en tus amigas, en tu familia, en profesionales como terapeutas y abogados. No cargues esa carga sola. Pide ayuda, tiende la mano, acepta el apoyo. La vida es mucho más bonita, ligera y llena de posibilidades cuando nos permitimos ser felices, cuando nos liberamos de las ataduras del pasado y nos abrimos a lo nuevo, a todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Esta fue mi historia, una historia de errores, de dolor, de mucho sufrimiento, pero, sobre todo, de un aprendizaje profundo y de una superación que me trajo de vuelta a mí misma, a mi esencia, a mi luz. Espero, de corazón, que te haya tocado de alguna forma, que te haya hecho reflexionar, que te haya dado un poco de esperanza, un poco de fuerza para seguir adelante o para iniciar tu propia jornada de liberación. Que mi historia sirva de inspiración para que encuentres tu propia voz y tu propio camino. Agradezco inmensamente por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Tu presencia aquí es muy importante para mí y para nuestro canal, que nació del deseo de compartir estas historias y de crear un espacio de acogida, de apoyo y de empoderamiento para todas nosotras, mujeres. Si aún no te has suscrito, por favor, haz clic en el botón y forma parte de nuestra comunidad. Juntas, somos más fuertes, podemos apoyarnos, inspirarnos y, así, inspirar a muchas otras mujeres a encontrar su propia voz, su propia fuerza, su propia libertad. Y para continuar esta jornada de historias de separación y superación, no dejes de ver nuestro próximo video, donde nos sumergiremos en otra historia real de reinicio, de dolor y de mucha fuerza femenina. Un abrazo grande a tu corazón y hasta la próxima.